Pues, cosa casual, nos toca unos versículos en Gálatas que Lutero tuvo que explicar, tuvo que defender, y es el tema de la justificación. Y coincide también con ese aniversario de la Reforma, el 31 de diciembre. Parece que estaba hecho de manera providencial. Pero hoy os voy a enseñar también a unos actores. El primero, a ver si sabéis quién es. ¿Alguien le suena este personaje? No hablemos de lejos. Claro. Bueno, este personaje es León X. Sí. León X quería construir algo. Quería construir esto. La capilla Sistina. La capilla es una parte más pequeña. Sí. Esto. ¿Sabéis qué es? Lo ves desde ahí, claro. Lo ves. La Basílica de San Pedro en Roma. Yo no. Entonces, usó a este hombre. A ver si sabéis quién es. Hombre tan pequeño y sin casa. Ya, pero es lo que hay. Acércate un poquito más, ¿ves? Vale. A este hombre. ¿Sabéis quién es? A ver. Enséñanos. Lutero. No, no es Lutero. Ahí está el Lutero. Ahora, vamos. Bueno. Johann Tese. Fue aquel que usó León X para vender indulgencias. Y claro, Dios usó a Martín Lutero para defender a través de la exposición de la palabra, sobre todo de Gálatas, que el hombre estaba justificado solo por la fe y no por las obras. En resumen, estos cuatro personajes son el contexto de obras y fe. Pero empezamos diciendo por qué la Iglesia Católica, supuestamente fundada en el primer siglo, predicaba que la fe, la salvación era solo por fe, pero como decía Antonio, fue decreciendo de tal manera hasta el siglo XVI que dijeron que la salvación llegaba a través de la fe más las obras. Pues esto es lo que le pasó también a Pedro en Gálatas 1, 14 y 15. Dice: dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Pues todo esto, la Iglesia Católica del siglo I hasta el siglo XVI, ese cambio que dio fue el mismo que pasó con Pedro aquí en los Gálatas. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro ya sabía, por ejemplo, que no reconocía a Dios más distinciones nacionales. Ya le había dicho: Pedro, mata y come. Pedro había vivido como un gentil, había estado con los gentiles, había comido con los gentiles, alimentos de gentiles, pero ahora parece que Pedro se retrae, como dicen unos versículos atrás, se retrae de estar con los gentiles y se retrae de comer esos alimentos. ¿Qué pasa? Que con ese rechazo Pedro parece decir que para ser salvos necesitas judaizar, necesitas observar la ley. Entonces, si se hubiera permitido ese error, los Gálatas hoy en día no habrían sido salvos por Cristo. Fijaros más abajo que pone: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué dice eso? Porque los judíos entendían que Abraham y sus descendientes habían sido escogidos por Dios, cosa que era, pero esos judíos tenían tanto orgullo que pasaron de ser siervos, mayordomos, de esa elección,
a tener un orgullo nacional de que ellos simplemente eran aquellos que Dios había salvado y que nada ni nadie podía ser salvo. Pero Moisés dijo, lo deja registrado en Marcos 11:17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Ellos decían, yo soy judío, yo soy santo, yo soy escogido, yo soy lo perfecto. Y en cambio el gentil era menos que un perro. Eso era lo que les pasó. Pensaban que simplemente por ser hijos de Abraham iban a ser salvos. Y el escándalo de la predicación de Pablo, que dice, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Porque el Evangelio es para todas las personas, para judíos y gentiles. Y Dios puede tener misericordia de todos los hombres y mujeres que Él quiera. Puede tener salvación para aquel que cree en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Por tanto, ¿qué está pasando aquí? Que el Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, se lo está tragando unas arenas movedizas. Aquel que es un baluarte de la fe se vuelve a tragar, como le pasó leyendo los evangelios, que dice, tú eres aquel Galileo que estaba con Jesús, dice, no, yo no soy ese, y cantó el gallo. Pues ese Pedro vacilante vuelve a volver. Pero es que aquí vemos como el orgullo nacional de ser judío, o simplemente la presión, el odio, muchas cosas, lleva a estar por encima del Evangelio. Vemos muchas iglesias que piensan que tienen el don de la salvación. Me refiero, si tú estás en esta iglesia, eres salvo. En las demás no hay salvación. Y no me refiero a que estemos dentro de los testigos de Jehová o de esto. No, iglesias evangélicas, llamadas conservadoras o fundamentalistas, dicen, oh, se ha ido a esta iglesia, no hay salvación para ti. Ya estás un escalón por debajo. Un escalón por debajo. Para ellos, Dios les ha escogido, los ha llamado, les ha encomendado el Evangelio y el resto somos menos que perros. Pero también aquí en el Olivo, y eso se llama judaizar, porque tienen que guardar casi unas leyes, tienen que guardar estar en esa iglesia para ser salvos. Pero aquí en el Olivo también podemos judaizar, porque pensamos, vale, yo vengo aquí, tomo el pan, escucho la predicación, vengo a la iglesia, o digo que amo a Dios. Y si estamos confiando en todas estas cosas externas, no estamos creyendo en el Evangelio verdadero. Porque no nos salva tomar el pan, no nos salva escuchar la predicación, no nos salva venir a la iglesia, y no nos salva decir que simplemente amamos a Dios. Porque si confiamos en lo externo, estamos poniendo la mirada solo en los medios de la gracia. Porque esto es un medio de gracia, la iglesia es un medio de gracia, pero pensar que salva simplemente el hecho de venir aquí, estamos poniendo la mirada en lo ajeno. Pongamos entonces la mirada en la misma gracia, en vez de en los medios de la gracia. Pongamos la mirada en Dios, en vez de las obras de tus manos. Hermano, ¿dónde está tu salvación? ¿Dónde está tu salvación? Si no en tus manos o en las manos de Dios. Tu paz no depende de la iglesia, tu paz no depende de cómo lo diga el predicador de turno, tu paz no depende de todo aquello que es externo a la fe en Cristo. Dice Tito en 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y es que casi todas las religiones fabricadas por hombres nos dicen que con una cantidad de buenas obras podemos tener una relación correcta con Dios. Repito, casi todas las religiones o todas las religiones fabricadas por hombres nos dice que una cantidad de obras produce una relación correcta con Dios. Pero es totalmente al contrario.
Solo una correcta relación con Dios produce obras buenas en verdad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación por obras y todo aquello que conlleva tener la salvación, la mirada puesta en lo ajeno, que es la fe en Jesucristo, está quitando la gloria para Dios. Iglesia del Olivo, la gloria es para nuestro Dios, y eso solo se puede hallar teniendo solo la fe en Cristo. Una de las solas que decía Raquel es la sola fe, solo una fe y solo en Cristo Jesús. Fijaros cómo Pablo le sigue respondiendo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y es que, ¿qué es la justificación? Es el acto soberano por el que Dios, por pura gracia y por afecto y por amor, nos hace aceptos en Él, en aquellos que creen en el Hijo de Dios. Por eso Pablo les dice con ironía, parece que les dice: cuando los judíos nos comparamos con los gentiles, nosotros tenemos las buenas obras, tenemos la ley, tenemos esto, somos hijos de Abraham, pero como les dice Jesús después también en uno de los evangelios, dice: hasta los hijos de Abraham salen debajo de las piedras. Y es que ser hijos de Abraham o ser judíos no nos hace justos delante de Dios. Pedro vivía a la altura de la ley, tenían la circuncisión, tenían los pactos, tenían las promesas, tenían muchas cosas. Y en la época de Lutero se predicaba que para ser salvos se necesitaban muchas cosas también. Se enseñaba que se obtenía la gracia y el favor de Dios confesando al sacerdote, asistiendo a misa, venerando reliquias, comprando indulgencias, haciendo vigilias, haciendo ayunos, cumpliendo y cumpliendo. Fe más las obras. Y aquí vemos cómo empieza el siguiente personaje, que es Tetzel. León X tenía que tener indulgencias, que ahora vamos a entrar en lo que es. Quería enseñar una salvación por obras y usó a Tetzel para vender estas indulgencias. Y dijo Tetzel, leo textualmente: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Es un asesinato a la justificación. Es un asesinato contra la justificación. Vemos ahora que no hay indulgencias. Pero ¿acaso no vemos cómo en otras iglesias pueden telepredicadores de la prosperidad decir: este diezmo y este diezmo ayudan a que tú llegues a Dios? ¿Cuántas veces vemos cómo la doctrina de la justificación y de la salvación es hecha pedazos a través de predicadores de falsa doctrina? Cuando vemos simplemente que la salvación y la justificación no está anclada en la fe sola. Huyamos de esas iglesias donde nos dicen que para ser salvos necesitamos hacer más que creer en Cristo. Los reformadores lanzaron una ofensiva tan grande contra esta doctrina de la justificación que debemos de estar un poco agradecidos, sobre todo a Lutero, aunque no lo veneramos, pero sí estar agradecidos de que rescatase de las manos de la Iglesia Católica una doctrina tan importante como la justificación. Decía la Iglesia Católica: Ecclesia nulla salus, es decir, fuera de la Iglesia Católica, fuera de Roma, no hay salvación.
Entonces, para aquellos que querían la salvación, debían de estar bajo Roma y bajo las autoridades. Entonces, si Roma decía que para ser salvos había que pagar por las indulgencias y por las almas del purgatorio, debía de ser cierto. Tetzel afirmaba que bajo la cruz papal, bajo estas indulgencias él afirmaba que la cruz papal, bajo la cual estas indulgencias eran vendidas, tenían tanto poder como la cruz de Cristo. ¿Pero qué es una indulgencia? ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia no es más que pagar por los pecados de aquí y los del purgatorio de las almas. Es decir, también oraban o rezaban a los muertos, cosa que es antibíblico. Entonces llegaron los discípulos de Lutero y le dijeron: Lutero, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Entonces Lutero se preocupó porque con las indulgencias había un problema, y es que no había arrepentimiento verdadero, porque aquel que podía tener el dinero y echaba la moneda en el cofre podía ser salvo o podía salvar a su padre y a su madre que estaban en el purgatorio. Lutero debía de proteger a su rebaño de esta práctica, y muchas veces volvemos a ver que mucha gente predica una salvación por obras, una salvación por dinero y una salvación que está más completa con las obras y la fe. Entonces pregunto, ¿dónde queda para aquellos todos que piden dinero para ser salvos? Porque esto lo vemos, ahora ya no son católicos romanos, son carismáticos. ¿Dónde queda la sangre de Cristo? ¿Dónde queda la gracia divina? ¿Dónde queda todo esto que nos hace justos solo por la fe? La gracia es la fuente de la justificación y la fe es el medio por la que es impartida. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta fe es creer en Cristo y confesarlo como Señor, someterse a la justicia de Dios. Es una fe que actúa por amor y, como la de Abraham, fructifica en obediencia a la ley, es decir, en obras. La fe que justifica, la fe verdadera, justifica en el Señor porque crees en el Señor y fructifica, es decir, da buenas obras. Entonces, ya sabemos, como dice el versículo siguiente, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Porque solo la fe en Jesucristo puede poner a disposición el regalo gratuito de salvación. Y esta fe en Jesucristo no es un acto intelectual de la obra de Cristo, sino es una confianza personal en que su muerte es suficiente para aquel que puede perdonar pecados. Fijaros que 3 veces en el versículo 16 nos dice que la salvación es por medio de Cristo y no por la ley. Lo dice primero de manera general, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nos lo dice también de manera personal. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y también lo dice universalmente, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Todas las afirmaciones donde la salvación no es a través de la fe en Jesucristo es simplemente mentira. No existe nada ni nadie que pueda añadir una obra humana a la obra de Cristo. Este pasaje es uno de los más enérgicos donde se denuncia la salvación por la fe. Y seguramente Lutero explicó este versículo. Y aunque no quiero hacerlo muy pesado, ya voy a pasar simplemente a lo bueno que tiene la justificación. Porque, ¿qué hay en la justificación que me pueda ayudar a mí en este día a diario? Pues en la justificación vemos que hay un deleite, porque se nos ha perdonado los pecados. En la justificación Dios nos trata como si no hubiéramos pecado nunca. Dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Apocalipsis nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque solo aquellos que hemos sentido el peso y la carga del pecado y hemos probado la amargura del pecado, saben lo que esto conlleva, el ser perdonados por Dios, el tener el perdón eterno de Dios. Porque Dios ya no trae esos pecados de vuelta y nos trata con ira. Los que somos justificados nunca más volveremos a ser indignos y despreciables, sino que somos pecadores perdonados eternamente. Jeremías dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, no solo somos eternamente limpiados de pecado, sino que somos adornados con la justicia perfecta de Cristo. Dice Colosenses, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Ezequiel dice, y salió de tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Cuando los justos, los justificados, podemos ver la obra que ha hecho Cristo en nosotros, podemos ver nuestra hermosura, porque Cristo lo ha hecho, y debemos de encontrar esa paz y ese amor por Dios. Pero también la justificación no tiene la adopción como hijos de Dios y herederos de vida eterna. Dios ya nos puede ver, nos visita, nos da consuelo, nos da amor y podemos clamar Abba, Padre. Nos deleitamos en Él y podemos contarle absolutamente todo porque tenemos acceso a Él. Todo esto nos llena de un dulce amor y una paz inexpresable. Dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ahora consideremos todo lo que es la justificación, que una persona justificada está eternamente librada del pecado, de toda ira, de toda maldición y de todo castigo. Que una persona justificada, debido a su justicia imputada por Cristo en la cruz, es perfecta en belleza ante Dios, ante los ángeles y los creyentes. Que una persona justificada es un hijo de Dios y heredero de vida eterna, que tiene una herencia incorruptible en los cielos, que hay una dulce paz, gozo y deleite en Dios dentro de ese alma justificada, más de cualquier hombre natural puede entender y expresar. Todo esto nos debe de llevar a esforzarnos, a ser más santos, agradables a Dios. La doctrina de la justificación es una doctrina que puede hablarse mucho más, pero prefiero hacerlo mucho más corto, más breve, y que se entienda que la justificación fue una doctrina atacada por la Iglesia Católica, fue malentendida por la Iglesia Católica y que hoy en día está librada de las manos de esos perros llamados falsos profetas. La justificación es una doctrina que nos da paz, nos da seguridad, porque estamos completos en Él, estamos justos en la obra de Cristo. Y la justificación es algo que le da solamente la gloria a Dios. Como decía una de las olas, solo a Cristo la gloria. Pues a través de la justificación por la fe, sin obra alguna, le estamos dando la gloria a Dios. Por tanto, os dejo con este mensaje. No creamos que nuestras obras valen para algo. Si hacemos obras algunas, son porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que las obras no nos llevan a hacer nada bueno en nosotros, sino que todas las obras que podamos ser son de Dios y para Dios. Decía Juan Calvino, todo lo malo que hay en mí soy yo, todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Pensemos que eso es así porque es así, que la justificación viene de Dios, que somos justos por la obra de Cristo y que no tenemos absolutamente nada que añadir al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, Iglesia, y que el Señor bendiga.